Hoy hemos decidido discutir, someter a discusión un tema, el tema del deseo de fuga, el desear la fuga. Es un tema que surgió después de una larga conversa que hemos tenido con el equipo de animadores de esos eventos fuera de la pantalla, que aprovecho para saludar y agradecer por todo el esfuerzo pensante con el que se ha sostenido nuestra iniciativa. Aprovecho además para agradecer también a los amigos del Teatro La Memoria, que nos han ayudado mucho en la difusión, junto a la Academia Nómade, con quien llevamos a cabo encuentros como estos y otros. Pero aparte de los agradecimientos, quería comentarle algo de este tema para iniciar este encuentro, para dar la bienvenida un poco a todos y todas. Creo que al momento de concebir y preparar el evento de hoy, fundamentalmente nos hemos tratado de mirar un poco en el espejo. Nos hemos sentido, yo diría, todos y todas atrapados y atrapadas entre dos extremos o dos fuerzas bastante contradictorias. Por un lado, un cierto deseo de fuga, un deseo de fuga creciente, un deseo de escape, de salir de la pantalla una vez más, de salir del encierro, de salir del aislamiento que estamos viviendo y que no se va y que nos oprime de manera pesada. Desde un buen tiempo ahora, son casi 6 meses, ¿no?, que sigue esta situación. Y por otro lado también una cierta constatación de que hay una fuga también de todo deseo. Hay una situación de desamparo de nuestro tiempo presente que nos hace sentir probablemente pocos capaces de prever algo a corto o a mediado plazo que ponga un término a esta fragmentación y esta segregación social que estamos viviendo. Yo considero personalmente que la situación pandémica ha sido, en Chile tal vez más que en otros lugares, una circunstancia particularmente dura, ¿no? La pandemia ha venido a interrumpir la interrupción, ha venido a interrumpir la interrupción que el país estaba tratando de volver manifiesta. La pandemia ha interrumpido, en cierto modo, un proceso importante de búsqueda de una nueva identidad, de una nueva posibilidad de ser, de un nuevo modo de estar juntos, quizás. Entonces, en un sentido, podríamos decir que el tiempo presente que ha vivido Chile en el intervalo entre octubre y marzo, justo antes de la difusión de la pandemia, ha sido un tiempo de la evasión, un tiempo de la salida, de la fuga hacia lo nuevo, ¿no? Pero quizás se ha tratado de una fuga en un sentido relativamente clásico. La fuga era, o era prevalentemente, un hecho pleno, la búsqueda de un hecho exitoso, realizado, ¿no? Un movimiento orientado hacia un cierto éxito posible, tal como puede ocurrir en el deseo de un prisionero, el deseo de un migrante, el deseo de un trabajador alienado, el deseo de cualquier persona víctima de violencia invisibles e inconfesables. En todos esos casos y en tantos otros, la fuga quizás es algo concreto, con rasgos claros, con efectivas consistencias emancipatorias. Quiero salir de acá donde estoy, quiero tener el derecho de desear una vida liberada de esta tal opresión. Quiero escaparme del encierre para ir a un lugar donde no me sienta violentado, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos deseos que expresan la fuga como un hecho, un éxito posible, realizable. Ahora, creo que por muchas razones, sí es cierto que obviamente también el tiempo de pandemia ha sido igualmente permeado por un deseo de fuga. Sin embargo, se ha tratado de un deseo de fuga diferente en muchos aspectos, ¿no? Muchos han experimentado la fuga como algo, por decirlo así, mucho más fugaz, ¿no? Si me dejan jugar con las palabras, una fuga más fugaz, como algo más instantáneo, más imaginario. La fuga se ha vuelto más un tema de ficción, más un tema interior, si podemos decirlo así, como algo sin efectividad propia, o con la consistencia del sueño, de un delirio, de un impulso momentáneo y frágil, ¿no? La fuga
la fuga ha tenido en estos meses más la consistencia de un miraje que la apariencia de un impulso efectivamente creador, supuestamente capaz de reequilibrarlo todo o de emancipar lo que sea. La fuga y el deseo de fuga que se ha dado en ese tiempo se ha dado desde marzo en adelante más como la expresión de una incertidumbre, de la incertidumbre más radical de la situación vivida, que como un posible proyecto de una alternativa a la vida que teníamos, ¿no? Pienso con ello que varios de nosotros han incluso experimentado una temporalidad nueva, ¿no? Quizás en el fondo lo más impactante de ese tiempo ha sido la nueva temporalidad que se ha dado, una temporalidad sin pasado, o sea, tenemos un pasado, pero la temporalidad del presente es mucho más desligada del tiempo anterior, parece que estamos en otra era, en otra fase vital. También estamos desligados del futuro, no sabemos hacia dónde vamos, cuándo va a terminar esto, estamos sin proyectos, pero es una temporalidad también opuesta a la oportunidad del momento cairológico, de la decisión, ¿no? En el que todo adquiriría un cierto sentido pleno y nuevo. El kairos como el momento de la conversión en que todo se vuelve finalmente pleno y dado a uno, ¿no? Esto probablemente ha ocurrido, esto que acabo de describir, del kairos, del tiempo como instante oportuno, probablemente estaba ahí presente en octubre, ¿no? Con buenas razones se ha considerado octubre como un quiebre, una ruptura histórica que divide decididamente un antes y un después. Así, el deseo de fuga en este minuto era la fuerza de la ruptura, la fuerza del kairos, justamente. Pero desde marzo en adelante hemos quizás quedado en un limbo, nos hemos vuelto funámbulos en equilibrio sobre una cuerda bien frágil, ¿eh? No nos hemos tenido que acomodar en un presente que impide el cálculo, impide premeditar un futuro y no permite siquiera sentir la plenitud del instante. Hemos aprendido quizás a vivir, o en todo caso, hemos tenido que convivir con un presente enteramente fugaz, el presente de un venir sin fin, de un acercamiento que no llega, de una liberación que no se cumple, y mucho de nuestro espacio vital ha sido capturado por ello, ¿no? Las personas queridas, los lugares, los gestos cotidianos, las divisiones de las horas del día, la división del día y de la noche, cuánto insomnio, ¿no?, ha dominado en ese tiempo. Y para qué hablar de los encuentros que han sido evidentemente afectados por esta nueva temporalidad, y con ello todas las posibilidades de las palabras directas, de los silencios compartidos, de la proximidad, de la lejanía, en fin, mucho ha sido afectado por este tiempo que estamos viviendo. Hemos quizás estado metidos en una temporalidad más parecida, no sé, me da para pensarlo de esta forma, más parecida a la temporalidad que deben vivir quizás las plantas, que crecen con infinita lentitud y que deben igualmente tenderse con toda su fuerza, a pesar de la aparente inmovilidad de todo. Se tiende, pero nada se mueve, ¿no? Quizás eso es el tiempo en que estamos nosotros también ahora. El presente que estoy tratando de evocar aquí, no sé cuán compartible esta opinión, lo voy naturalmente a someter a la opinión de todos y todas, pero que creo que es un presente en el que nos hemos venido sintiendo varios, en todo caso, es tal vez incapaz, o en todo caso menos capaz de antes, de valorar los tiempos pasados y futuros, la acumulación de lo heredado, la construcción de proyectos, pero por sobre todo, insisto, es un presente que no tiene fuerza propia, que avanza inerte, en cierto modo inconsistente. Me gusta pensar, para ver quizá el vaso medio lleno, ¿no?, para ver la cosa un poco del otro lado, que tal vez esto indica que nuestra realidad presente, al menos algo de ella, ha adquirido hoy más que en cualquier otro tiempo, en fin, más que en otros tiempos, el modo de la utopía. Nos hemos acercado a la utopía, ¿no? Estamos en un presente fuera de lugar. En esto estamos, en ese estado fuera de lugar, en un tiempo que es aquí mismo, es ahora, pero que está constantemente escapando del aquí y ahora por la modalidad de su realidad, de su efectividad. Nos hemos encontrado en una verdadera virtualidad.
los dos sentidos quizás que se abren con esta palabra, ¿no? Tanto el sentido de la irrealidad, lo virtual como lo irreal, así como el sentido de la potencialidad, tanto entonces el sentido de la perspectiva falsa, ficcionaria, así como de la verdadera apertura que vuelve posible esta suspensión. Quizá indecidiblemente una y otra cosa, una a la vez que la otra. La misma posibilidad de plantear esta alternativa es tal vez todo nuestro problema. Y entre otras cosas, quizás también es aquel que mueve la propuesta de estos encuentros fuera de la pantalla, ¿no? Podemos separar la irrealidad de la potencialidad, la ficción de la creación. ¿Son por fin cosas diferentes y opuestas o estamos metidos en esta mezcla inextricable de estas dos dimensiones? Bueno, esto nomás para lanzar un poco la conversa. Conversaremos hoy con 6 invitados e invitadas que agradezco a nombre de todo el equipo por su presencia con nosotros. Lo digo como si supiera qué significa presencia con nosotros, ¿no? La presencia aquí justamente está en un concepto muy, muy vacilante. Pero en fin, los agradezco, eso sí, con toda la fuerza que se debe. Amaranta Ravira Rubio, Felipe Rolero, Lorena Herrera, Patricio Assó Cardonoso, Mathieu Guillemont, Sofía Rosa. Van todos a tomar brevemente la palabra y permitir una especie de polifonía de voces que intentan quizás en el mejor de los casos, perforar la pantalla en que estamos metidos, el encierro, el confinamiento. Eso sería lo sumo que podemos realizar. También recordar que estos encuentros, algo que los caracteriza desde el comienzo, desde cuando lo hemos concebido, era invitar también, junto con pantallitas presentes con nosotros en diálogo, unos espectros, ¿no? que operan como figuras fantasmales al mismo tiempo que justamente permiten cuestionar la presencia de nosotros mismos, ¿no? Hoy estarán entonces con nosotros el psicanalista francés Jean Oury, que nos hablará desde 2014. Estará con nosotros el escritor chileno Pedro Lemebel, que nos hablará desde 2001. Estará con nosotros el filósofo francés Félix Guattari, que nos hablará desde 1991. Y para cerrar, escucharemos también al pintor irlandés Francis Bacon desde 1966, ¿no? Entonces, dejaría la palabra, es siempre un momento muy de vacilación esto para mí, pero dejo la palabra a Jean Oury y a Pedro Lemebel para empezar este encuentro. Des fois, je dis à 11h du soir, au clair de lune, je viens là sur la pelouse et je regarde ce truc. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est comme si c'était la première fois que je voyais ça. C'est absurde. Mais encore maintenant, d'ailleurs, qu'est-ce que ça fout là? Alors, qu'est-ce que je fous là? C'est devenu célèbre. Alors, qu'est-ce que je fous là? C'est une remise à zéro de tout. Il y a Freud qui dit bien, et c'est très très bien repris par Lacan, il y a des passages dans le processus analytique. Pendant une analyse, il y a des moments où on touche le fond, qu'il n'y a plus rien. Ce que Freud avait appelé en allemand, hein, alors traduit n'importe comment, Not des Lebens. Alors, Not, en allemand, ça veut dire la misère, c'est misérable, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est mis à plat, quoi. Hein. Leben, c'est la vie, Leben. C'est la mise à plat de la vie. Ce que j'avais traduit en disant, c'est devenu célèbre, ça, il y a des moments, on est là comme ça, on regarde, si on va en analyse, et puis on dit, ben, c'est ce que j'appelais le fond de casserole. Le fond de casserole, il n'y a plus rien. On a beau, il n'y a plus rien. La soupe, il n'y a plus rien. C'est le fond de casserole.
Et le fond de casserole, c'est une misère de l'existence, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fous là? Ça veut dire Note des Lebens. Si on ne passe pas par une étape de Note des Lebens, c'est pas une analyse, ça. Il faut tout reconstruire tout le temps. Hein. Et alors ça, c'est ce que je décris là. Qu'est-ce que je fous là? Bon. 11 heures du soir à la bonne, c'est ça. Hein. Il faut toujours reconstruire le monde. Sans quoi ça s'effondre comme ça. Bien, hay una historia que es muy linda, ¿no? Que me la contó un personaje, ¿no? Un personaje que era un bailarín, un coreógrafo del Partido Comunista que fue detenido después del golpe. Y cuando llegaron los milicos a su casa, pateando todo y diciéndole que se lo iban a llevar, eh, este bailarín no hallaba que echar en la maleta, ¿no? Porque si alguien te lleva de tu casa, ¿qué echas en la maleta? Y preguntó, ¿será el sur para echar la parca o será el norte para echar la polera? Los milicos le contestaron con un ladrido y hubo uno que se atrevió, que le habrá gustado también el bailarín, y le dijo que le dijo que es el norte, parece que es Pisagua. Entonces este bailarín pensó, dijo, playa, cielo, sol y amor. Y echó la toalla y el traje de baño en la maleta, ¿no? Entonces en esas horrorosas, ¿no? Jornadas de expatriamiento, en ese lugar terrible donde ocurrieron tantas tragedias, digamos, el bailarín, mientras sus compañeros tenían reuniones de partido, reuniones serias, o otros hacían artesanía, otros escribían poemas de resistencia, ¿ah? Poemas combativos, donde él no era aceptado, ¿ah? Por homosexual. Entonces él tiraba su toalla, ¿no? Se ponía su zunga y se ponía a tomar sol, digamos, en este lugar, ¿no? Pero si había arena, había sol, había playa, el día estaba tan lindo, ¿cómo no lo iba a hacer? Me contaba, ¿ah? Y los compañeros le decían, pero huevón, no podéis ser tan maricón, si aquí está hay un campo de concentración, no en Río de Janeiro, ¿no? Entonces era, digamos, muy agredido por los milicos de guardia y por sus compañeros. Entonces es una historia muy linda porque más allá de la anécdota que puede dar risa, sobre todo si estoy hablando de Pisagua, todos sabemos lo que ocurrió en Pisagua. Más allá de eso, la toalla también operaba como una alfombra mágica para escapar de ese lugar. Era una forma que esta homosexualidad, digamos, ahí encerrada, usaba para escapar, ¿eh? El imaginario colizo también escapa, aunque sea con este tipo de subjetividad. Hola a todos, todas, todes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola. Bueno, muchas gracias, Andrea. Primero por la invitación. También a Miaray, que yo vi por ahí en la pantalla. Rápidamente, soy músico del Ballet Nacional Chileno, coreógrafo también. Y bueno, voy a, yo creo que ya con la introducción que hizo Andrea, estamos con miles de preguntas, miles de temáticas posibles, miles de lugares donde ir, pero solamente compartir con ustedes un poco cómo nosotros como compañía, también yo como coreógrafo, cómo hemos vivido todo ese tiempo. Y claro, y justo los extractos que recién vimos, hay un paralelo, o sea, un paralelo, hablando del bailarín, de la creación, obviamente las situaciones son muy distintas, no hay nada comparable, pero también nosotros pasamos por muchas reflexiones con los bailarines sobre lo que planteó también Jean Noury en su extracto en este momento, cuando todo pasó el confinamiento, en este momento de qué estamos haciendo acá, qué es eso. Y especialmente nosotros como creadores, como artistas, ¿qué vamos a hacer ahora? Um,
efectivamente, el tema de, yo creo que ahí salió una necesidad urgente de seguramente huir, fugar, escaparse. Tal como lo hacemos, yo creo que la idea de huir, la idea de escaparnos de una realidad cualquier sea, yo creo que no es solamente la pandemia. Nosotros finalmente como artistas lo que hacemos siempre. Yo creo que siempre queremos llevarnos a otro mundo, a sublimar la realidad, tratar de escaparnos de cierta manera. Entonces yo creo que la pandemia exacerbó un poquito todo ese sentimiento, porque nos encontramos en un momento donde estaban encerrados en las casas y el cuerpo estaba encerrado, el cuerpo que obviamente como bailarín, como coreógrafo, es nuestra herramienta, entonces incapaces de hacer nada. Entonces yo creo que durante un mes primero hubo como, nos fuimos asombrados por la situación como todo, así que no salió absolutamente nada, ni siquiera la necesidad de huirnos, o sea, solamente haciendo nada y viendo que estábamos ahí solos frente a una situación dramática y inédita además. Y entonces empezamos a reflexionar con los bailarines sobre qué pudiéramos hacer justamente para, ¿cómo decirlo? Para, para transformar, para llevar, para sublimar, para poder escaparnos un poquito de esa situación, de lo que estamos viviendo. Y no solamente nosotros, sino con la comunidad, con nuestro público, en nuestro caso. Entonces empezamos a pensar, a reflexionar con los bailarines y salió una propuesta que justamente llamamos fuera de eje, y eso me recuerda, Andrea, como has hablado de fuera de la pantalla, fuera de contexto, fuera de eje. ¿Por qué fuera de eje? Porque estamos perdiendo el equilibrio, que obviamente la danza es muy importante, y ahí estaba todo el desequilibrio. Entonces decidimos llamar esa iniciativa fuera de eje. Y, y claro, toda esa situación me hizo pensar también que, claro, en este momento, durante el confinamiento, hubo un gran consumo justamente de cultura, de arte, de manera de escaparse, ¿no?, de la situación. Y yo creo que eso fue aún más elocuente en este periodo de esa necesidad dentro de una realidad muy, muy ansiogénica. Y entonces yo creo que la necesidad de no solamente de nosotros, pero también de nuestro público, de la gente, a través de las artes, de lo que hacemos nosotros, yo creo que no nace solamente para ocupar los días, porque estamos encerrados en la casa, no tenemos nada que hacer, sino que también un momento hay que aliviarse un poquito de eso. Hay que viajar en otro mundo, en otra realidad, o esa realidad transformada. Entonces, fueron distintas iniciativas que hicimos y partiendo de casi nada, es decir, la idea no era partir necesariamente de movimiento, sino que primero entrar un poco en empatía con todos, o sea, cómo uno estaba viviendo el momento que sentía. Entonces invitamos a la gente, a la comunidad a expresarse a través de videos, de audios, y nosotros a partir de eso lo que hicimos es tratar de dialogar tratar de inspirarnos, llevar esas impresiones de la gente a otro lugar, es decir, llevarlo con lo que nosotros sabemos hacer, es decir, bailar en nuestro caso, o expresarlo a través del movimiento, y llevarlo a otro, o sea, no sé si es sublimarlo, pero llevarlo a otro nivel, transformarlo, hacer que finalmente lo que uno está viviendo, uno lo que está sintiendo en este momento, sea más aceptable, tal vez. Yo creo que, y eso ha sido muy lindo, yo creo, porque eso es muy nuevo para nosotros. Es una forma que tuvimos que reinventar, porque obviamente nos encontramos en una situación que nunca hemos vivido, ninguno de nosotros, y tuvimos que cuestionar también lo que hacemos. Entonces, claro, hubo un sentimiento también de culpabilidad dentro de eso, viendo lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaba viviendo la gente. Nosotros decíamos, pero nosotros como artistas
somos legítimos de hacer esa cosa tan fútil, tan ligera como somos artistas. Entonces hubo también ese cuestionamiento de cómo realmente, cómo podemos aportar en nos, cuál es la, o sea, escaparse, llevar, o sea, llevar con nuestro imaginario la gente en otra realidad, en otro plano, realmente es lo necesario hoy en día, o sea, viendo lo que está pasando de manera concreta, o sea, nos cuestionamos mucho sobre esto también. Y yo creo que son dos cosas distintas y yo creo que sí había una necesidad para que no solamente nosotros como artistas, pero también para el público, para la gente con la cual estamos conversando, necesitaba. Y yo creo que eh, y fue muy lindo porque lo que recibimos de la gente fue muy emocionante, o sea, todo lo que compartieron, que sea por videos, por audios, fue muy lindo y nosotros pudimos conversar y eso yo creo que fue muy lindo en esa experiencia, es los lazos que generó entre no solamente nosotros, pero también con la gente. Y eso es muy nuevo porque generalmente nosotros estamos más acostumbrados a subir al escenario, presentar algo y ahí yo creo que la situación nos permitió entrar de manera muy extraña cuando parece que la comunicación es muy difícil porque no hay encuentro, pero nosotros finalmente tuvimos la oportunidad de encontrar más gente. Y eso fue muy raro adentro de todo ese contexto. Yo creo que obviamente volvemos un poco a lo que significa lo que hacemos como artista, eh, es decir, la esencia misma del arte. Y, y en la poesía particularmente está presente esa idea de fuga. Yo creo que, por ejemplo, si pensamos en este poema de Mallarmé, la brisa marina que empieza a huir ahí y también, o sea, es algo muy presente y no solamente en contexto de pandemia, sino que siempre finalmente escapar lo que no podemos aceptar en nuestra vida, lo que nos parece insoportable, lo que no podemos resolver, y también hay una cosa, para terminar, una cosa muy interesante que en la música también hay un estilo que se llama la fuga, ¿no? Que es un estilo musical del siglo XVII. Y bueno, para simplificarlo, la fuga finalmente se basa en contrapuntos musicales en la composición. Y finalmente yo creo que sería eso, o sea, huir sería eso, sería crear un contrapunto a una realidad, a la realidad que vivimos para crear otra realidad. Entonces, en nuestro caso, y yo creo que en música es lo mismo, y la fuga porque un instrumento, o sea, una voz se va fugando hacia otra voz, y así para componer algo. Entonces, eh, eso no sé si, o sea, se me están viniendo con millones de ideas, entonces un poco como, así, pero, pero bueno, eso fue solamente para compartir con ustedes un poco como lo vivimos nosotros con esta iniciativa de Fuera de Eje, que bueno, tuvimos muchas propuestas y obviamente estamos esperando poder volver pronto, pero yo creo que habrá un después de esto. También si es que ojalá volvamos pronto a encontrarnos y a poder estar y uh, de decir eso va a dejar huellas y yo creo que, pero en buen sentido, lo que vaya en buen sentido. Ojalá eso pueda seguir en todo lo que hemos descubierto y en todo lo que vamos a seguir profundizando. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y bueno, por todas las reflexiones hasta el momento compartidas. Mi nombre es Sofía Rosa, soy poeta de Uruguay y me encuentro en estos momentos, hace unos años ya, estudiando, haciendo mi doctorado en literatura sobre humanidades ambientales y los sistemas ecológicos en crisis en el antropoceno aquí en Santiago de Chile. La verdad es que, tal como decía recién Matthew,
son muchas las cosas que podríamos decir respecto a la fuga, a la pandemia. Yo creo que he estado respecto a la utopía, entre una pulsión entre la distopía y la utopía. La verdad que la opresión del mundo exterior, ese vértigo de las noticias, de lo que está sucediendo, fue muy duro también para la creación poética, para incluso poder pensar en escribir, pero quisiera pensar un poco y compartir tal vez mi experiencia, ya que podemos tomar esta virtualidad como un territorio de experiencias y subjetividades compartidas. Algo que referiste sobre sentirnos como plantas, sobre una especie de temporalidad vegetal, que en mi caso concretamente es algo que he estado tratando de experimentar a través de la poesía y de la fotografía, y también de mi propia práctica jardinera, porque las pocas plantas y macetas que puedo tener aquí en mi casa también están confinadas, y entonces podemos compartir de algún modo una temporalidad que se nos parece. Simplemente en un momento tenía unas semillas guardadas y dije, pues las voy a plantar en unas macetas que tengo vacías, y en vez de ir siguiendo las noticias y todo lo que va sucediendo y lo que dice y quién se pelea con quién y quién está haciendo peor las cosas, decidí tratar de vivir el tiempo desde ir siguiendo a mis plantas en el jardín y fotografiar con una lupa y un microscopio que se agrega al celular, una herramienta muy simple, y para experimentar un poco ese mundo de texturas que creo que es como una fuga hacia el interior de esa temporalidad y de ese mundo vegetal que finalmente se reveló también como una interioridad y una textura propia. También el mundo doméstico, las mascotas, los dos gatitos que tengo, compañeros de mi vida, Jaime, que me lo traje desde Uruguay también, y que creo que puede haberse preguntado qué diablos estamos haciendo aquí, como inicia en su entrevista. Así que ahora que estamos en este proceso de desconfinamiento, yo decidí dar un paso de desconfinar también mis fotografías, y las estoy compartiendo con algunas reflexiones sobre qué significa para mí este mundo que se reveló también en intimidad de este hogar, que también tengo la suerte de tener vecinos muy próximos con los que hemos desarrollado también un montón de conversaciones, de proyectos, de ideas juntas, desde un compost para toda la comunidad hasta un documental sobre el estallido social. Así que eso de algún modo creo que hizo de la fuga más bien de un mundo exterior que me resultaba opresivo y violento, una forma de compartir también, de fugarme junto con otros, ¿no? Y con otras y con otros, por suerte, y con mis animales y con el mundo también vegetal confinado que tenemos en nuestros hogares, y que nos pueden enseñar otra forma de vivir enraizados, pero con la posibilidad de salir, de encontrar otras macetas. Es increíble lo que se mueven las plantas. Tengo unas que ya están de una maceta a otra del otro extremo del jardín, y ellas se fueron solitas. Así que muchas gracias, y espero, bueno, compartir otras experiencias y seguir escuchando a los espectros que vienen hacia nosotros.
Hola a todos. Bueno, agradecer también a Andrea, a Gonzalo, la posibilidad de estar aquí con ustedes conversando, escuchando. Soy Lorena Herrera, vengo del mundo, comillas, de la filosofía y de la educación. Más de la educación, vengo de una familia de profesores y profesoras, muchos. Siempre he sentido mucha pasión por educar y sentí que filosofía era lo que más podía enseñar cuando ya decidí que quería ser educadora, porque sentí que me daba la posibilidad de estar en constante fuga, ya que estamos en esto, la filosofía, nunca sentí que podía darme esa posibilidad. Mi especialidad está vinculada con la infancia, la filosofía que llaman para niños, pero en realidad hablamos más bien de filosofía de infancia. Y hay muchos puntos que se topan con lo que estamos hablando, entonces mientras escuchaba iba como rearmando ese tejido de cómo quería compartir esta relación de la filosofía de la infancia y la fuga. Y como apareció ahí don Pedro Lemebel, decidí dar una vuelta y les voy a compartir un monólogo que escribí hace un tiempo para una obra de teatro que no se hizo, que se fugó. Fue hace 2 años, y ahora que lo vuelvo a releer me doy cuenta que tiene más resonancia todavía ahora para mí que en el momento que lo escribí. 4 alitas rotas. Nací pobre y crecí preso. No tuve una, sino 4 alitas rotas. Catrileo, Catrillanca era una. Zamudio la otra. Cizarro la tercera y la cuarta todavía no me la cortan. Soy una espiga en tu garganta, soy ese nudo que te molesta y hace que me escupas, para poder hablar con tus palabras de buena crianza. Para que me llames el pobre, el que nació pobre, el pobre niño, el pobre, el pobrecito, más encima maricón, mariconcito, moreno, morenito, negro, negrito, peruano, peruanito, pobre, pobrecito, pobre niño, pobre niñito. Tengo una sonrisa tajeada en mi garganta, me río a veces sin permiso y sin respeto, me río insolente, con descaro y sin razón, me río, como vendaval, como aluvión, me río y me río sin motivo, con 4 alitas rotas debería tener más bien llanto que otra cosa, pero me río, debe ser porque mi abuelo fue pescador. ¿Por qué te da tanta rabia que me ría? ¿De qué se ríe el niñito? Cuéntenos el chiste para que nos riamos todos. Es que nací pobre y crecí preso. ¿Ve? ¿Para qué me pide que le cuente el chiste si no se sabe reír sin razón? Mi risa es una risa contagiosa y peligrosa, nada me importa, soy fino, finito, maricón, mariconcito, suave, suavecito. ¿No le da permiso a un pobre para ser delicadito? No, no se lo da. Usted quiere un monito para adiestrar, quiere un cactus áspero, duro, peliagudo. No quiere esto, una florcita silvestre, un milagrito del desierto más seco del mundo. Venga, traiga a sus niños, venga a tomarse una foto conmigo. Arránqueme de mi árido suelo, deme agua y críeme en un bonito macetero. Deme sol y deme cariño. Cariño para el pobre niñito. Cariño de niño preso, cariño de alita rota, cariño de su desprecio. Es la infancia del Sename, la infancia en constante fuga, y lo que me hace pensar mucho en esto que estamos hablando ahora, respecto a esa infancia que está más al margen de la propia infancia, es esta idea de entender a la infancia como el lugar sin voz. Siempre que vamos a la etimología de la palabra infancia, nos llevan a esa idea de la sin voz. Y esta sin voz muchas veces se termina pensando como la ausencia de la voz pública, de la voz política de los niños y las niñas y las niñas. Pero si damos una vuelta a esa idea, desde esta lógica de la fuga, si dejamos fugar un poco esa figura, en vez de pensar en que la infancia es la ausencia de una voz pública, podemos darnos cuenta que la infancia es la otra voz, esa voz que se fuga de la moral, que se fuga de la razón. El espacio del tiempo presente constante, como decía Andrea al comienzo, esta atemporalidad o esta utopía, es el lugar de la infancia, y la infancia de los niños y las niñas del Sename, por ejemplo, es una infancia que es tomada prisionera, precisamente por ser una infancia en fuga, una infancia que se le quiere obligar de alguna manera a la niñez. ¿En qué sentido? En el sentido de que
los niños y las niñas son un espacio cronológico muy manejado, ¿no es cierto? Una etapa, una manera de existencia. Y la infancia se revela a esa manera de entender el cronos de la existencia. Y la infancia de un niño o una niña del Sename en Chile es el riesgo que tiene el Estado de permitir una existencia en eterna fuga, por decirlo de alguna manera. Los niños y las niñas que llegan hasta ahí, llegan porque podemos pensar por una situación de vida, pero por una idea de un Estado que quiere mantenerlos en un modelo de niñez, que ellos y ellas no están dispuestos a vivir. Y por tanto, su fuga es una fuga constante de no solo de escapar del lugar de la prisión, sino del modelo de niñez, del modelo de infancia, del modelo de ternura, del modelo de felicidad, del modelo de familia, etc. Que es un poco lo que yo siento que el Lemebel siempre quiso mostrar con esa dualidad entre el horror y la ternura. Y desde ahí un poco levantar la conversación, el horror y la ternura como un lugar de la fuga constante de esos seres humanos que nacen en ese territorio existencial de alguna manera, y que nosotros tenemos como, la sociedad tiene como la aprensión de volverlos a un lugar de una ternura encerrada, que esos niños muchas veces dicen, yo prefiero vivir en la calle. ¿Por qué insisten en quererme poner en la familia, en la idea de familia, y llevarme a la idea de hogar, etcétera? Eso no, pienso que nos puede abrir muchas puertas pensar un poco en esos imaginarios y en la posibilidad de permitirle a un ser humano vivir en la fuga, sin generar en nosotros la sensación de que está escapando. Simplemente está en el territorio del margen. También pensaba eso, muchas veces se habla de los marginados, los marginales. Cuando a Radrigal le preguntaban siempre al dramaturgo chileno por qué escribía siempre de los marginados, de los locos, de los pobres, y él decía, yo no escribo, le cargaba esa pregunta porque él decía, yo escribo de la vida. Y el que está en ese margen, el que está en esa fuga más allá del margen, digamos de alguna manera, está en un lugar donde si ya pasé el margen, dejé de tener posibilidades de estar encerrado, ¿no es cierto? El que está en el margen está fuera del límite. Los que estamos dentro del margen topamos en un límite. Entonces ese que está fuera del límite es el que la inversión de los valores lo pone como en una situación de debilidad, de riesgo, de protección. Y podría ser todo lo contrario. El que está fuera del límite está en la fuga constante en su existencia. Y eso aparentemente le da mucho miedo a la constitución social, ¿no? Que no existe un límite. Por ahí lo dejo. Gracias. Escuchamos ahora a Félix Guattari y Francis Bacon. Moi, j'ai fait une dépression assez intense, aiguë, qui a duré plus de 2 ans, il y a quelques années, là, dont je suis sorti maintenant. Et ça a été une expérience très, finalement, très importante, très, très riche, quoi, de l'expérience de la dépression. L'évanouissement du sens du projet, du sens du monde, etc. Et donc un atterrissage sur l'existence dans ce qu'elle a de plus proximal. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre Chaosmos. C'est un peu une réflexion sur cette plongée dans la dépression. C'est-à-dire qu'on est encerclé par des murs de signification, par le sentiment d'impuissance, par le sentiment que c'est toujours pareil, que rien ne peut changer. Et puis, quelquefois, il suffit d'une faille dans le mur, il suffit de quelque chose pour qu'aussitôt, on s'aperçoive que le mur, bon, ben, était perméable. Il y a une façon de se
se saisir soi-même dans un paroxysme, il y a toujours le vertige d'une autodestruction, comme si l'autodestruction, la fin de tout, devenait un objet érotique, comme si il prenait le pouvoir, quoi. C'est ça la gestion de la dépression, à la fois d'accepter ce vertige d'abolition, mais à travers ça peut-être de reconstruire une vision du monde, un éclairage, je dirais pas une sagesse, mais enfin. Especially in portraits, I make a kind of outline of the position in which I want to try, I think I want to make the image. But after that, chance and, chance and what I call accident takes over. And if anything ever does work in my case, it works from that moment when consciously I don't know what I'm doing. I'm thinking of nothing but at that moment I'm thinking of nothing but how hopeless and impossible this thing is to achieve. And by making these marks about which I don't know how they will behave, suddenly there comes something which your instinct seizes on as being for a moment the thing by which it could begin to develop. It isn't just that one wants a thing to be as factual as possible and at the same time as deeply suggestive or deeply unlocking of areas of sensation other than the simple illustration of the object that you set out to do. Isn't that what all art is about? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Felipe Roblero. Soy psicólogo clínico. ¿Se escucha bien? Súper. Trabajo actualmente en un hospital psiquiátrico y también, bueno, estoy intentando estudiar filosofía. Bueno, me gustaría, en este lugar, digamos, compartirle distintas anécdotas o reflexiones que refieren principalmente a mi lugar de trabajo. O sea, cosas que he podido ir viendo y con las cuales he ido pensando en el mismo hospital. En el instituto la fuga es como, en toda estructura, digamos, que tiene elementos penitenciarios, un hecho común. Escalar o saltar el muro es una opción en todo momento, no es un acto necesariamente imposible. De hecho, algo que me toca ver cada cierto tiempo, con cierta frecuencia. Y con el paso del tiempo me he podido dar cuenta de que es posible hacer una diferencia importante entre, una diferencia, digamos, que llama la atención entre dos tipos de fuga. El primer tipo al que me gustaría referir es el que proviene de una necesidad relativamente clara y que se construye al alero de un proyecto. Tiene la estructura de tengo que escaparme de X para Y, digamos, para hacer algo. Es un gesto interesante de todos modos, porque afirma una decisión, una afirmación que compromete a la persona en un gesto que transgrede la ley, de hecho. Sin embargo, lo que realmente importa en este caso, creo, es el proyecto. En este tipo de casos me ha tocado ver desde el necesito salir a consumir o necesito ver a tal persona y por eso saltar la pared. El salto es planificado y la persona, una vez, digamos, satisfecha cierta necesidad y junto como con las ganas de salir del lugar, muchas veces vuelve, digamos, y después vuelve a intentarlo. Siempre desde el proyecto y con una utilidad en mente. Muchas veces me recuerdo algunas salidas que acá también hemos conversado las veces pasadas, salidas de la cuarentena sin salvoconducto en pandemia. O sea, efectivamente muchas de ellas también, sin decir que son lo mismo, digamos, efectivamente el mismo lugar ya sé que hay una diferencia, pero creo que hay algo que tienen en común. Efectivamente muchas de ellas son para realizar algo,
ir a ver a alguien o ir a comprar algo teniendo en mente que siempre existe un riesgo, siempre implica una transgresión, lo que lo hace también interesante y implica un riesgo, ¿no es cierto?, más allá de que sea difícil de que vaya a pasar algo. La ganancia del escape es evidente, porque al lograrlo se genera un alivio, cierta satisfacción, en armonía con lo que se pensaba hacer, digamos, ¿cierto? Una confirmación de que la decisión que yo tomé fue correcta y afirma una decisión. Efectivamente, un acto, sobre todo en el instituto, también muy valiente, digamos, y que implica una decisión, digamos, muy fuerte, no es cualquier cosa. Y sin embargo, también, más allá de que este acto en sí sea muy fascinante, me interesa también destacar un segundo tipo de salto, una fuga, digamos, que también llama la atención. El salto, creo yo, que pasa por el paroxismo, como refería Guattari en el video, digamos. Lo he podido observar en el tiempo que llevo en el hospital, pero siempre es una sorpresa y es muy impredecible, es muy impactante, digamos. Me gusta mucho como lo relata Ori, y que trae a colación una pregunta muy evidente como por el espacio, en un espacio que está como muy estancado. Él dice, ¿qué diablos o qué chucha hacemos aquí? Y eso no se puede sino padecer. En el hospital, como pueden imaginarse, es una pregunta necesaria, frecuente, digamos. Muchas veces se puede apreciar cómo el mismo lugar puede tener efectos desvitalizantes, con una rutina planificada y sin mucho espacio como para ningún tipo de acontecimiento, que en algunos casos eso incluso ayuda. Pero lo referente a la fuga, quiero destacar que siempre, una vez que esto ha pasado, digamos, se puede reconstruir a posteriori un relato, digamos, de pérdida de sentido, que es al mismo tiempo un estancamiento, digamos, del mismo. No es que la persona que se haya fugado haya perdido un sentido, porque como decía bien antes, hay un sentido impuesto, digamos, un sentido coloquial, digamos, de tener que mejorarse, qué sé yo, quiero mejorarme, quiero hacer esto cuando salga, o me gustaría salir por la puerta ancha. Sin embargo, este sentido en algún punto se topa con el sinsentido. Constriñe a la persona y evoca angustia, como ya no puedo aguantar más. Tal vez sea el peso que se recibe en el mismo encierro, que tal vez con la pandemia, digamos, podemos empatizar, aunque sea un poco. Todos sabemos por ejemplo, todos sabemos que hay un sentido de que en este momento estemos confinados también nosotros, y aún así como que para uno como que ya no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Hay algo muy estático y sin ninguna opción que borra cualquier horizonte, ya no sabemos qué va a pasar, ya no queremos o no podemos tomar una elección. Como lo hablábamos con un amigo hace poco, ya ni siquiera tenemos claro, digamos, si esto me hace sentir feliz o triste. De nuevo, el horror y la ternura que mencionaban. Hay una confusión de las pasiones también, pero de todos modos, efectivamente la angustia está cerca. Y la angustia que aparece como en esta parálisis del sentido, en el fondo de la olla, digamos, que se mueve tan poco que aparece una estasis espacial. Ya no soporto estar aquí, ya no quiero estar aquí. Y eso tiene un efecto corporal. Los relatos que uno puede construir a posteriori con algunos pacientes siempre coinciden en que no hay una planificación, solamente se refiere a lo insoportable, digamos, que lleva a la fuga, sin mediación de un proyecto, una planificación previa. Es fuerte ver porque no es que yo, paciente, yo persona, me quiero fugar, y sin embargo salté, sin saber qué es lo que podría venir después, sin verse reconocido incluso a veces en esa acción. Es chistoso pensar que es tan transgresivo en cierto punto que deja de serlo también, porque la ley pasa a segundo plano, es solo un elemento, digamos, que deja de tener peso en la ecuación, y por eso es tan transgresivo, ¿no es cierto? Rompe con todo, rompe incluso con el mismo sentido del yo. Hay una anécdota, una vez que un chico que se había fugado, lo encontramos afuera, y después, en ese momento, él negaba ser el mismo, digamos, y después, dentro, incluso cuando él decide volver, nos decía, es que ese no era yo, o sea, una diferencia, digamos, ni siquiera era yo mismo, no era que yo me haya querido fugar, digamos. Volviendo un poco al tema, el salto, digamos, de esa fuga destruye, yo creo, algo de ese yo, y aparece algo muy distinto. Tal vez un movimiento, porque en el momento en que aparece ese exceso del éxtasis, hay como decía antes, como
tanto sentido y tanto sinsentido que todo converge, digamos, y el único modo que aparece de expresarlos es desde un paroxismo, ¿no es cierto?, desde un exceso que toma todo el cuerpo y que solamente se puede poner en juego ahí todo. O sea, la apuesta es total. Yo salto ahora, no, sin proyecto, sin nada, yo salto. Como podría ser un grito también, un llanto, una risa. Esa risa que decía en ese monólogo me sonaba, me hace mucha resonancia con esto, ¿no es cierto? Una risa sin sentido, digamos. Es algo que, sin embargo, es muy difícil de poner en palabras porque implica una totalidad, digamos, de todo lo que está en juego. También lo único que, digamos, que creo ver que aparece ahí, digamos, es que es un afuera muy claro, ¿no es cierto? Salto hacia un afuera, fuera del espacio de lo posible, por lo que no puede ser tomado como, o sea, no hay, digamos, una opción que uno ha tomado. Yo creo que el salto en ese caso no es una opción, no es una opción dentro de lo posible, es una cuestión imposible, digamos, salto sin pensarlo. Y creo que eso se ve en el hospital, en esa fuga en que ni siquiera sabe la persona qué es lo que quiere, por lo que no tiene, creo, nada que ver directamente con la necesidad. Evidentemente hay algo ahí en juego, pero no tiene que ver con una necesidad directa, digamos, una necesidad vinculada a un objeto. Incluso en muchos casos tendría más sentido para necesidad, en muchos casos para necesidad tiene más sentido mantenerse en ese mismo lugar, donde hay un techo, hay un alimento. Sin embargo, eso no es suficiente. Y una vez fuera, no es que se encuentre, como también decía muy bien Guattari, no una sabiduría, no necesariamente después del salto aparece algo importante, una revelación que ayuda a la persona, que la cure. No, tal vez una pregunta. Esa pregunta que no es necesario que tenga que pasar, pero efectivamente hay un desplazamiento. Aparece algo muy mínimo y que moviliza todo el sentido estancado. Después del paroxismo, con el salto, que es un salto, como dije antes, que creo que ahí está todo en juego, que incluso como que podría también aparecer la posibilidad de la muerte, existe la posibilidad de encontrar entonces algo. Y me acuerdo mucho en este punto de Bataille, que creo que a ese algo le llama un gancho. Encontrar un gancho que sostiene algo, que permite construir algo distinto, ¿no? Y eso es muy interesante en la clínica porque suele tener efectos muy significativos, ¿no? De nuevo, no desde la cura, sino que desde la pregunta, desde un movimiento, desde algo que deja de estar en éxtasis, ¿no es cierto? Y para ir cerrando, en este punto, quería como leer un pequeño párrafo de Bataille a propósito del gancho. Sobre un techo, vi grandes y sólidos ganchos dispuestos a mitad de la pendiente. Suponiendo que un hombre cayera de la cima, por suerte, podría engancharse en uno de ellos con el brazo o la pierna. Lanzado desde la cúspide de una casa, iría a aplastarme en el suelo, pero si hubiera un gancho podría detenerme al pasar. Un poco después podría decirme, un arquitecto previó este gancho sin el cual habría muerto. Debería estar muerto, no pasó nada, sigo con vida, habían puesto un gancho. Ahora percibo, al imaginarme el impulso de la caída, que nada en el mundo existe salvo por haber encontrado un gancho. Usualmente evitamos ver el gancho. Y me llama mucho la atención porque él es muy claro, digamos, en que nadie lo puso ahí, digamos, nadie saltó buscándolo. El mismo vértigo de la caída, un gancho me sostuvo y apareció, digamos, algo. Y eso es muy bonito de ver, digamos. Eso. Amaranta o Patricio, no acuerdo el orden que habíamos pensado, pero cuando ustedes quieran. Sí, no sé si parto yo. Era Patricio en teoría, pero da lo mismo, como quieran. No, me da igual. Bueno, yo tenía la imagen que era el final, pero bueno, yo voy. Perdón. Bueno, agradecer infinitamente la invitación a este lugar. Bueno, yo soy Patricio Zócar, soy profesor de filosofía y hace ya algunos años vengo desarrollando prácticas educativas con niñas y niños en distintos territorios, prácticas que nos han permitido desarrollar
Encuentros que a la vez han permitido también conocer un poco más sobre el terror y el miedo compartido en los escenarios de intervención policial en barrios llamados prioritarios, ¿no? Bueno, dado también el contexto altamente inquietante, es que escribí un texto, ¿no? Entonces voy a proceder a leer el texto, cosa de poder organizar de mejor manera las ideas. Entonces señalo que es un desafío acoger la invitación a una fuera de la pantalla en tiempos en que la virtualidad de la presencia se ha vuelto norma. Ambiente desconcertante que da de la excepción que ha supuesto el distanciamiento físico, sobre todo por el vértigo que traíamos corporizado desde la revuelta, nos desafía a imaginar formas de estar cerquita pese a la lejanía. Ausencias físicas de aquellas y aquellos que se congregan en este diálogo, así también como lo son las de aquellas y aquellos aspectos amigos que auspician de anfitriones a un encuentro sin lugar más que en el deseo de contacto, donde no hay condiciones aún para verificarnos presentes. Más que convocatoria, gracias por contar con mi presencia en este ejercicio de invocación a un diálogo imposible con las voluptuosas memorias de Lemebel, Uri, Bacon y Félix. Amigos desde ya en la distancia que nos han invitado a partir de sus creaciones a habitar una frontera porosa con nuestro pasado, presente y futuro, pero a destiempo. Una proximidad intempestiva en una pequeña isla desierta, más allá de la cronología lineal de la catástrofe capitalista, que busca erosionar los límites con que tendemos a ser separados unos de otros, e inventar, a contrapelo del mandato de aislamiento, una alianza con la memoria de sus vidas, que son ante todo itinerarios de combate. Si de alguna manera buscamos identificar una transversal entre los diferentes combates en la historia, esta ha sido la erosión de la norma de aislamiento. Desde la colonización española, asumida con rigor por el Estado chileno y su élite oligárquica, es inevitable no repasar los relatos de lo que propondría pensar como un itinerario de fugas hacia la multiplicidad que somos, a ras de un imperativo de confinamiento programático a lo individual. Desde las reducciones al pueblo mapuche, las masacres obreras, el asesinato y el exilio de la imaginación popular organizada, hasta el punitivismo financiero contra jóvenes y familias precarizadas, la norma de aislamiento individual, como principio normativo de convivencia, se mantiene como soporte objetivo del pacto social en la democracia neoliberal, tanto en la dimensión macropolítica, con que se corona el principio de capitalización individual, bajo la rúbrica económica y moral de capitalizar individualmente nuestras propias miserias, como en una dimensión cada vez más expoliada de lo que podríamos denominar micropolítica, de la cual se busca extraer y monopolizar, ante todo atenuar o disminuir nuestra capacidad de afectación frente a los estragos que busca normalizar la catástrofe cotidiana. En otras palabras, de quitarle el cuerpo a la responsabilidad ética y política que supone atestiguar en nuestro propio presente el régimen de privilegios con que ciertas vidas, humanas y no humanas, son desfavorecidas en función de otras. No puedo dejar de señalar que es en agosto donde 3 nombres propios, devenidos comunes por su capacidad de implicación con el malestar de su tiempo, fueron asesinados: Santiago Maldonado, Macarena Valdés y Manuel Gutiérrez. Si algo remeció en la epidermis colectiva del virus, fue la inclinación a poner en valor de revuelta, el cuidado de lo cotidiano, y con él las amplias dimensiones revolucionarias que supone cobijar en nuestro diario vivir las fragilidades íntimas de las y los otros, pero también las experiencias de dolor, impotencia, frustración y ansiedad que marcan nuestros propios trayectos vitales. Sin duda, una interrogación afectiva producida por un virus sin nombre ni adjetivos, un anomal, que se convierte en interpelación política en la medida que indica que la posibilidad de poner en común nuestras fragilidades diferenciadas es que intersectan la lucha contra un modelo económico y la posibilidad de crear nuevos relatos de cómo es posible vivir de otra forma, aquí y ahora. Para finalizar, no puede ser sino desde esos itinerarios de fuga que me es urgente buscar claves de orientación
frente a la oscuridad que produce la gestión sanitaria, proponiendo una alianza en la memoria con el virus. Ejercicio de invocación a un compañero que conocí en un taller realizado en un centro de confinamiento para jóvenes, que nos puede dar pistas desde la normalizada experiencia de cautiverio a niños en Chile, de la norma psicociante del presente. La palabra psicoseo abarca cualquier cosa. Si estáis triste, estáis psicoseados. Si tenéis mucha rabia, estáis psicoseados. Si tenéis mucha felicidad, también estáis psicoseados. Yo en la pieza me psicoseo, pero no llego a cortarme, a la descompensación. Por eso me quedo afuera el mayor tiempo posible, y ahí me siento libre. Cuando sentís rabia, la impotencia te lleva a tomar una mala decisión, po. Y eso es el psicoseo, es fome, porque el cuerpo no tiene la culpa de las weas que te pasan. No tenéis por qué marcar tu cuerpo por un problema que al final se va a quedar aquí. Si al final esto no es eterno, no te podéis llevar la herida para afuera. Gracias. ¿Voy yo? Sí, bueno. Hola, mi nombre es Amaranta, soy comunicadora, cocinera popular, tarotista, un poco antropóloga igual. Agradecerles la invitación primero. Me he estado planteando durante la última semana desde dónde pensar desear la fuga. Y en lo personal me lo planteo desde dos lugares. Yo pertenecía durante el estallido social a la Brigada de Salud Cascos Negros acá en Valparaíso y actualmente a la olla común de Resistencia. Me planteó primero el desear la fuga desde los espacios de resistencia, como en la necesidad de poner la fuga en un espacio u otro, en un espacio afuera, en poner el cuerpo por otros y por uno mismo. Entonces, el cómo conseguir las respuestas en este desear la fuga en la calle, ¿no? Resistiendo frente a este sistema indolente. Y luego me lo planteo desde este otro segundo lugar que tiene que ver con lo personal, que obviamente también es político, lo sabemos. Entonces, el cómo reestructuramos el poder desear la fuga ahora en este escenario en el que no solamente estamos encerrados en nuestras casas, sino que también hay un cuerpo que está encerrado, hay un cuerpo que ya no podemos poner a disposición de otros. Entonces, este desear la fuga, de salir del cotidiano, del poder escapar de los espacios habituales para poder construir, también se ve mermado en este encierro, en donde nos encerramos con nuestras cotidianidades y con nuestros espacios habituales, y nos tenemos que reconciliar también con ellos para poder construir. Y cómo en este proceso no caemos en espacios de autodestrucción, ¿no? Así como de consumo de sustancias que nos hagan perdernos un rato en este desear la fuga, o de buscar de repente la sensación de tacto con otros sin que se transformen en relaciones nocivas en este encierro. Siento que para todos, para todas, en estos meses de encierro, el proceso, bueno, ha sido distinto, supongo, para cada uno, pero ha venido por etapas, para mí por lo menos ha venido por etapas. Etapas de autodestrucción profunda, etapas de poner nuevamente el cuerpo afuera, en la resistencia, en la olla común, en mi caso personal, y luego volver a recluirme en mi hogar con mi hijo, y volver a reflexionar como desde dónde me reencuentro. Y me hacía mucho sentido lo que decía la compañera sobre el tema del plantar, ¿no? Del sembrar, del cómo a mí, por lo menos, que nunca me creció nada en una maceta, también decidí tirar semillas y por primera vez me crecieron plantas. Y tengo un huerto, nunca lo pensé, y entonces con mi hijo adoptamos lombrices, que son nuestra nueva mascota, y cómo vamos viviendo estos procesos internos también, volviendo a poner fuera
Y entonces está la reflexión permanente y cotidiana, cómo en este poner fuera, cómo en este poner en un huerto, cómo en este poner en unas lombrices que hoy día son mascotas, cómo en esto de tratar de que mi hijo logre tener clases online y entusiasmarlo con eso, en un escenario que es absolutamente irreal, logro yo al menos reencontrarme con esa parte de mí que desconocía absolutamente, como dueña de casa, como madre 24/7, cómo logro seguir deseando la fuga de una forma, y encontrar respuestas frente a ese desear la fuga de una manera sana, cuando hay un cuerpo encerrado, y afuera el territorio es hostil, porque coincidamos en eso, afuera el territorio es hostil. Acá en Valparaíso no se vive como en otras partes el encierro, acá en Valparaíso hay mucha gente en las calles, acá en Valparaíso el hambre y la pobreza son brutales, y por lo mismo la gente tiene que salir a la calle, porque no hay otra forma. Entonces hay mucho comercio informal. Si tú no sales a la calle, te encierras, porque si sales el riesgo es demasiado, y entonces el control social afuera es brutal, la pandemia afuera es brutal, y te encierras acá y empiezas en estos procesos sin dejar de desear la fuga nunca, en ningún momento. Entonces mis reflexiones han girado durante esta semana, que ha sido motivo obviamente de conversación con mis terapeutas, porque me he descubierto deseando la fuga de manera cotidiana, a propósito del planteamiento que me hacen ustedes con esta invitación. ¿Y cómo lo hago entonces? Esa es mi pregunta cotidiana hoy día, ¿no? ¿Cómo lo hago para poder desear la fuga, resolver mi deseo de fuga, pero hacerlo en construcción? La verdad es que no tengo muchas respuestas. Hoy día mi única decisión es ordenar y catalogar mi biblioteca. Ese es como el único espacio que he encontrado para poder orientar la fuga en algo que sea constructivo, después de haber pasado por todas las opciones de destrucción, de autodestrucción posibles. Así que no me queda más que dejarle las reflexiones a la casa, porque yo la verdad es que respuestas no he encontrado muchas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Amaranta. Gracias a todos por las contribuciones, las palabras compartidas. Aquí la idea es que podamos conversar un ratito y seguir compartiendo sentimientos o reacciones que pueden venir con lo que hemos escuchado. Desde ahora, cualquier quiera tomar la palabra lo puede señalar en el chat. Yo pensaría, no sé, solamente relanzando algo que acaba de decir muy bien Amaranta, o sea, solo me pregunto cuán esquizoide, cuán esquizofrénico nos hemos vuelto todos, o sea, estamos haciendo macetero de planta y reordenando las bibliotecas y estamos volviéndonos creativos casi en la casi nada del espacio privado. Nos hemos vuelto plantas y al mismo tiempo, de manera siempre más clara, por lo menos hablo de mi cuenta, por mi lado, siempre más clara, o sea, mucho más que antes, me percato de aquello que Felipe, por ejemplo, señalaba muy bien, o sea, que la fuga es algo total, que pide un afuera absoluto, o sea, no es nada con que podamos contratar, nada que podamos negociar, ¿no? La fuga es el afuera, es saltar afuera, ¿no? Y me encanta esta descripción que hizo Filippo también ¿no? ni siquiera soy yo aquel que salió, o sea, hay una especie de grande ruptura desde adentro, estar adentro, encerrados, donde no nos encontramos plantitas, y la exigencia, la necesidad de un afuera absoluto en que nos tenemos que transformar en otros, ¿no? Entonces solo estoy lanzando la pregunta, Amaranta, ¿qué hacer? ¿Cómo no volverse, ¿no? esquizofrénico todo ello? No, y además hay algo que decía uno de los expertos, ¿no? Sobre el tema de la depresión como espacio de fuga,
Sí. ¿No? Como esta sensación de que tal vez la depresión puede ser un espacio de fuga posible. Que también pasa en este cotidiano de repente, bueno, ustedes los pilló tal vez con trabajo formal, a mí me pilló, entonces de repente esa cosa de dormir todo el día, de hoy me voy a pegar una siesta y de repente te fue el día, y entonces cómo no pensar en la depresión como un espacio de fuga, y vas como que, claro, de repente llega el momento en que haces consciente la depresión y dices, no, bueno, en realidad la depresión me encierra mucho más de lo que me libro, si no hay esa delgada línea, el de conciencia, la depresión puede ser justamente un espacio de fuga, un espacio otro, finalmente lo que buscamos al desear la fuga es un espacio otro que nos permita ser ese otro, poder estar fuera y decir, oye, pero si ese no era yo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que a mí de verdad que la reflexión esta semana ha sido un proceso complejo, como les decía, yo he trabajado con mi terapeuta, mi psicóloga, porque igual es complejo dónde poner ese otro lugar, dónde pones ese otro yo, si estás solo aquí en las cuatro paredes en tu habitación, sin poder poner en otra parte. Sí, sí, comparto todo esto y no sé, quiero ponerlo justo para generar una tensión, ¿no? Hemos empezado escuchando a Mathieu que hablaba de la exigencia de realizar un contrapunto, decía, un contrapunto musical, la fuga como contrapunto musical, ¿no? Sí, no sé, la pregunta que se me hace evidente aquí es, pero ¿cómo sabemos que un sonido en contrapunto al otro? O sea, aquí los sonidos se están confundiendo todos, como decía Amaranta, o sea, la depresión se vuelve fuga, y entonces la fuga se vuelve encierro, y entonces hay como una especie de darse vuelta completo de toda la categoría. Por eso yo quise empezar oponiendo la fuga del octubre chileno y la fuga de la pandemia. O sea, cuando pienso en el sentimiento de euforía y de que podía significar el espacio público, el afuera, ir a la calle en el mes de octubre chileno, cuán cairológico, cuán pleno era ese momento, ¿no? de ruptura, y en cambio todas las búsquedas de fuga desde entonces, de la planta a la biblioteca, a todo lo que hemos hecho, termina siendo extremadamente efímero, o sea, extremadamente autocerrado, ¿no? Yo quisiera, acá, Sí. dos cosas en relación a lo que decía Amaranta. Creo que un punto interesante que plantea que tiene que ver con esta ansiedad que nos provoca el tratar de buscar respuestas, cuando justamente pareciera ser que el desafío es poder elaborar preguntas. Y siento que muchas veces en esos espacios de encierro en lo que hemos estado, digamos, en los distintos encierros, la posibilidad de sorprendernos y de elaborar preguntas con respecto a nuestra interioridad, a nuestro aislamiento, es sumamente complicado porque tratamos de buscar elementos para poder preguntas al adentro con herramientas que ya estábamos sumamente habituados de la afuera. Entonces, poder encontrar preguntas de aquellos pasajes cotidianos a los que estábamos acostumbrados, pero que no le habíamos puesto valor, ha sido parte importante de esta experiencia que siento no es una brecha o no arma una brecha, una distancia, digamos, física entre la revuelta y la pandemia, sino que más bien hay una especie de cambio de intensidad, de una inclinación por hacer preguntas que ya veníamos sintiendo hace 30 años, digamos. O sea, teníamos un malestar importante con respecto a la forma de vida que estamos llevando, que de un momento a otro la tratamos de sacar a la calle, pero que hoy nos vemos exigidos, digamos, de poner esa misma intensidad en descubrir nuestros propios adentros. Entonces yo creo que eso ha sido parte importante, por lo menos también de mi experiencia,
en el sentido de que poder descubrir ese trayecto vital en el que cada uno y cada uno de nosotros vamos armando nuestros confinamientos. Es una especie de exploración sumamente salvaje, digamos, porque nos sorprendemos de cómo teníamos ordenada la biblioteca antes del confinamiento, por ejemplo. Y nos surge la pregunta de por qué la teníamos ordenada de esa manera. Entonces, ya en esa especie de desafío mínimo, sumamente cotidiano, encontramos una intensidad vital que nos permite decir, oh, ¿verdad que podría recrear el orden de esa biblioteca que todos los días me acompañaba, pero que no me había dado cuenta que tenía un valor importante para poder sentirme bien? Entonces, creo que hay una dimensión súper exploratoria y que pasa, yo creo que por lo que decía Felipe, ¿no? Quizás justamente en la capacidad de armar esas preguntas es que podemos encontrar ciertos ganchos, y ganchos que estábamos pegándonos todos los días con los ganchos, solamente que la posibilidad de verlas y sorprendernos y sentirlas como pregunta nos abre una posibilidad de imaginar otras formas de vivir el día a día sumamente importante. Eso. Sí, a mí eso también lo encuentro muy bonito, ¿no? Como que el ejemplo de las plantas o la biblioteca con los libros ahí, encuentro que hay una diferencia como muy interesante de decir como que estaban ahí y no le había prestado atención a decir como, eso no es, de hecho eso no estaba ahí, pese a que estaba ahí, pero aparece, digamos, para mí lo interesante también es pensar que aparece justo ahí, digamos, en ese momento de caída, digamos, y eso antes no estaba ahí, pese a que los libros estaban sí, como de hecho, ordenados así, no sé o sea, pero de hecho antes como que no era algo, digamos, relevante, digamos, y por eso digo, no estaba ahí, ¿no? Como que en la caída justamente eso se constituye ahí, y en eso como que configura una especie como de gancho o una pregunta. Es un encuentro muy bonito porque implica también decir que en ese momento se vuelve una diferencia que me permite como también a mí ser diferente. O sea, nunca me habían crecido las plantas, de repente, no es que la capacidad estaba en mí siempre, como uno podría decir, como en mi alma siempre estuvo la capacidad, sino que apareció ahí, ¿sí? Como... Sí, claro que tratando de rescatar un poco el optimismo de Patricio, uno podría decir efectivamente que o sea, muchas cosas se dan positivamente. Estoy pensando en todo el recorrido, por lo menos lo que entendí del recorrido que hizo Lorena, que me pareció extremadamente poderoso, ¿no? Cuando decía, a un momento aparece algo que no aparecía antes, o sea, el horror de la niñez encerrada, ¿no? Que es un horror que aparece solamente porque a un momento uno logra prestarle oído a algo que anteriormente no se dejaba oír, ¿no? Entonces, hay un momento en que se despierta no sé si llamar la conciencia, para la conciencia aquí funciona mal, pero se despierta una atención, una posibilidad nueva de considerar las cosas. Y en ese sentido, aquí rescato como un punto positivo en todo ello. Estamos viendo mucho más claro qué significa escapar y cuánta exigencia tenemos de hacerlo, ¿no? de romper los muros, como decía Guattari, que es un poco lo que decía Lorena cuando hablaba de escapar del modelo, ¿no? De la exigencia de finalmente no estar encerrado. Ahora lo tenemos mucho más claro probablemente que antes, ¿no? Yo, Andrea, pienso que tiene harto que ver con lo que tú conectas con lo de octubre, porque en el fondo ahí se levanta la pregunta por la dignidad. La dignidad como costumbre nos pone a todos de alguna manera, no nos pone la respuesta, pero nos pone la pregunta, y por tanto cuando ya se cruza la dignidad, se cambia la temporalidad de la vida de uno. O sea, la dignidad es presente, es presencia, no es futuro a trabajarle o entregarle la vida a otros. Y esa dignidad viene a transformar la estética de las calles, el rito cotidiano de la rutina, cómo nos sentamos a tomar el té, todo empieza a ser distinto con esa pregunta que no tiene respuesta. Y yo creo que la gracia de esa pregunta es que no tiene respuesta, en el sentido de decir,
la dignidad se vuelva costumbre, no hay un cómo se va a volver costumbre, ni cuándo, ni quién la va a volver, sino que es la fuerza propia de que la pregunta que no se cierra te hace estar mirando constantemente cada detalle. Y yo siento que eso transformó, es como bello en un sentido profundo ver cómo eso en un sentido transversal fue un tejido del pueblo chileno con esa idea, con la estética que por algo los ejes del poder dominante, lo primero que hizo cuando pudo fue borrar las calles, ¿no es cierto? Pintarlas del color más horrible que pudieron encontrar, más cercano a una comisaría, así, el verde más opaco, el color más baño, más colegio que encontraron, pintar todos los monumentos, el GAM, todo. O sea, cuando uno ve esa urgencia de borrar el rastro, tiene que ver con que en esa transformación profunda del rito de caminar, de estar, estaba esa fuga que siento un poco que estamos hablando del yo, del derecho a querer dejar de ser ese yo. Ese no soy yo, medio esquizoide, quizás es medio sanador también, pero en la sanación tiene que haber un periodo de oscuridad, de dolor. Sí. Y nada, pues creo que en el fondo la dignidad del rito, de la cotidianidad, que a uno le dicen, te ponen en la cabeza que el rito es rutina, la rutina de la casa, y cuando tú pierdes a alguien, cuando se muere alguien de tu casa, lo que echas de menos es la rutina, pues cómo desordenaba, dónde se sentaba, la asquerosidad que le gustaba comer y tú no entendías, y, o sea, todo lo que era la rutina, en realidad era rito. Y el rito cotidiano, cuando uno empieza a descubrir el rito cotidiano de la existencia, de sembrar, de plantar, de ver la tierra, es altamente revolucionario el rito cotidiano, pensar que no vivimos rutinas, vivimos ritos. Obviamente que todo esto está cruzado por la enajenación de la explotación. No estoy diciendo que aquello sea un rito bello ni nada, sino que se puede resistir desde ese rito. Por ejemplo, para mí la olla común es un rito de resistencia indomable. Por eso tratan de disolverla siempre, por eso la atacan tanto, porque es algo demasiado poderoso. Una olla común. Ahí Amaranta quizás tiene mucho más que decirnos, pero para mí, por eso se asustan tanto frente a la olla común, al tejido comunitario. Sí, yo te encuentro caleta de razón. Igual creo, o sea, para mí creo que lo bonito, un poco lo que decía Felipe, como, en verdad para mí lo bonito es la decisión de dar el salto frente a esas ganas que decís tú de ser ese otro yo. Como, o sea, nosotros cuando llegó el estallido social y tomamos la decisión de salir a la calle con la brigada de salud, somos la única brigada de salud que no tiene a nadie que sabe, o sea, yo soy la única que sé de primeros auxilios, todos los demás son profesores del liceo técnico. Y decidimos salir a la calle a defender a la primera línea, a mantenerla resguardada, y ese fue un primer salto, ¿no? Como ese primer salto frente a ese deseo de fuga sin haber tomado nunca conciencia hasta ahora de que existía. Y luego viene la olla común, o sea, primero venían como estaba el estallido social y estas ganas indestructibles de la población de salir a las calles, y luego la obligación de meternos adentro, ¿no? Y cuando llega el momento de nosotros armamos la olla común con la que es mi familia adoptiva aquí porteña, y la armamos en una casa, no la armamos en organización social. Decidimos salir a la calle a ver qué necesitaba comer, y entonces cambiáis la violencia de las balas por la violencia del hambre. Seguís poniendo el cuerpo, seguís poniendo el cuerpo, y sigue estando esa decisión de tirarte al vacío para poner el cuerpo. Pues sin embargo creo que la decisión más heavy, que tiene que ver con lo que hablaba Felipe y Patricio, que tiene que ver con el encontrarte con este gancho en la caída, ¿no? Como creo que lo primero, claro, los ganchos están ahí todo el tiempo, en la calle, en la casa, en todos lados. Y creo que la decisión crucial igual es lanzarte a ser ese otro yo, que está dispuesto a ser enganchado, ¿no? Porque permanentemente en esta
psicosis en las que nos ha envuelto el capitalismo, hay que decirlo, durante los últimos 50 años, estamos temerosos en las casas sin saltar frente a la incertidumbre. Y el momento en que tomáis la bonita decisión de saltar, ya sea por la pandemia o ya sea porque se viene el estallido social que palpitaba hace mucho rato, te permitís la posibilidad de que algo te enganche. Y darte como que de alguna manera, y ahora lo pienso mientras lo voy conversando con ustedes, que de alguna forma igual es un gesto de amor propio ese salto. Es un gesto de amor propio el permitirte saltar frente a la incertidumbre y descubrirte en el camino. Y ver qué de eso que tú construiste es lo que te engancha para poder seguir construyendo. Hacia afuera poniendo el cuerpo, o hacia adentro también poniendo el cuerpo. Como que el tema del cuerpo, creo que lo conversaron ustedes en otra sesión, es importante. Nosotras hablamos, cuando hablamos en la olla común, hablamos de, bueno, tenemos estas conversaciones sobre el tema de las memorias del hambre, ¿no? El cómo las mujeres en la olla común hay una memoria histórica, pero no solo histórica, teórica, es corporal, es territorial. Hay un territorio, hay un cuerpo que recuerda y que nos hace poner el cuerpo nuevamente en la olla común. Y no porque en nuestro espacio, necesariamente por ser mujeres, esté en la cocina, ¿no? Sino que el espacio de la cocina siempre ha sido un espacio político para nosotras, es desde donde nosotras resistimos porque nos enseñaron a estar adentro. Entonces, siento que ese lanzarse es un poco darle la oportunidad a tu cuerpo, a tu memoria corporal, de encontrarte con esos ganchos que tú mismo pusiste ahí. Porque al final igual, bueno, no fueron intencionados, pero los pusiste de alguna forma, ¿no? Eso, Mauricio. No, dale. Pero algo como muy cortito, que es muy bonito como en ese sentido, tal vez lo de la fuga, porque no sé, porque uno puede decir como ya la fuga es un acto afirmativo, qué sé yo, siempre se piensa como o creo yo, no sé, tal vez tengo una muy mala idea de la cuestión, pero siempre se piensa el gesto afirmativo como una decisión de ir como de decir que sí y como una potencia muy fuerte, ¿no es cierto? Pero también es interesante con el tema del ser enganchado que decía ahora Amaranta, como de que uno se encuentra con algo, como también habilitar esa potencia no solamente de afectar, sino de ser afectado, ¿no? Como hay algo también muy afirmativo en ese salto, no desde el yo querer saltar, sino también el darme la posibilidad de ser afectado, ¿no? Y en eso también veo algo muy afirmativo y que por eso no necesariamente tiene que ser como ultrapoderoso, ni no sé, así ultra decisivo, sino que también hay algo muy vulnerable en eso, ¿no? Como, y que no necesariamente tiene que ser reactivo. Bueno, eso. Sí, o sea, primero que todo agradecerle a todas y a todas y todos por las palabras. Pero hay una frase con la que estoy pegado hace mucho rato, que es una frase que señaló Amaranta, que dijo: me crecieron plantas. Antes no me habían crecido plantas, ahora me crecen plantas. O me crecieron plantas. Y me quedé pensando en el ¿no? Porque no es crecieron, ¿sí? En un jardín, sino me crecieron plantas. Entonces, cuando lo escuché, lo primero que se me vino a la cabeza fue como precisamente que de los dedos, ¿no es cierto?, de los dedos de los pies, comienzan a salir raícitas, ¿sí? Y ramas, ¿no? Porque me comienzan a crecer plantas. ¿Y por qué lo digo? Porque creo como un poco para quizás salir no sé, llamarlo una trampa, como en esa especie de quiebre o de fractura que habría entre, ¿no es cierto?, nuestro 18 de octubre y el contexto de la pandemia. Creo que precisamente en estos dos contextos nos crecen plantas, ¿sí? Lo pienso, bueno, no soy experto en biología, corresponden a un reino distinto, ¿no? Pero como los hongos, ¿sí? Como el reino fungi, ¿no? Que comienza a tender vasos comunicantes en donde se indistingue precisamente lo que corresponde a un cuerpo, a un organismo respecto del otro, ¿sí? Y se me viene a la cabeza entonces las ollas comunes, como decía Lorena, ¿sí?
se me viene a la cabeza esta idea de todos somos un cuerpo del 18 de octubre. Precisamente en esa idea en donde se indistingue el yo del otro, ¿no? Y nos transformamos en una especie de nosotros, allí donde precisamente nos crecen plantas, ¿sí? No sé, pensar. A mí me gustaría retomar, creo que Patricio lo dijo, dijiste alianzas de las vidas, alianzas con el virus. Y pienso, por ejemplo, cuando figuré este plantar o esta idea de ser planta o que efectivamente nos crezcan plantas o de atender a los animales que nos rodean, las palomas que vienen a la ventana. Creo que la alianza que se produjo también a partir de octubre es una alianza que continúa, al menos en el barrio donde estoy yo, pienso que eso, todo lo que produjo la asamblea autoconvocada, las redes de contención barrial, las redes de contención feminista, las ollas comunes, todo eso ha seguido existiendo más allá de nuestros propios confinamientos y ha tenido resultados muy buenos en los barrios. Entonces creo que la idea de alianzas frente a tanta metáfora de la inmunidad, frente a tanto discurso de la guerra, creo que evocar la idea de alianza o la idea de cultivar también como una forma de fuga o de fugarse a través de otros, porque si lo pensamos, bueno, esta fuga hacia el afuera, en el afuera están los demás, sean humanos, no humanos, y entonces las alianzas pueden ser otro tipo también, multiespecie, orgánicas, y creo que esas son metáforas potentes. A mí, un poco, tal vez en la nostalgia de la casa de mi madre y de poder visitarla y verla, he recordado permanentemente y en cuanto recibí la invitación fue una de las primeras imágenes que se ve un graffiti que ella tiene hecho en un muro frente de su casa, que dice, si no nace en ti, siembra. Y pienso que sembrar esas alianzas pueden ser también como una posible respuesta a esa dualidad de la fuga y a esa especie pues, no sé, esquizoide, dijimos, que nos podríamos convertir. A mí me gustaría tomar esta idea del sembrar que compartí. En el sentido de que no es solo un acto afirmativo duro, digamos, no es solo positividad. Y lo digo a propósito de la idea de la fuga. Me gustaría de la idea de la fuga musical, perdón. Cuando uno participa de una música así, cuando a uno le toca ser parte, una de las voces de una fuga, que en el fondo son muchas voces que cada una tiene su propio viaje, ese es el juego. Cada una tiene su propio viaje, su propio desarrollo en el tiempo, y sin embargo componen una estructura. Entonces cuando a uno le toca jugar a ese juego, estar en esa música, probablemente el acto más musical que uno hace es el de la escucha, no el de la emisión. Porque para poder hacer mi parte, en el fondo lo que tengo que hacer es estar en la escucha total de las otras partes. Ese es como el acto, lo digo, trato de igualar eso a la idea de sembrar, como de que no es solo un acto no es una acción solo sobre el mundo, sino que también es un acto de escucha. Y en ese sentido me parece increíble que esta discusión, que es sobre la fuga y que podría haber tomado cualquier ribete filosófico, político, hayamos pasado tanto tiempo hablando de ordenar la biblioteca, de sacar fotos con microscopio a las plantas y de juntar lombrices, porque significa que entonces nuestra existencia íntima está permeando los espacios de discusión colectiva, que creo que era uno de los problemas que teníamos antes. Eso.
quería señalar un punto a propósito de lo que decía Gonzalo con respecto a la escucha y lo que planteas tú, Andrea, al inicio, que justamente no pasa por una cuestión de instalar la temporalidad de mi huerto en el espacio y en el crecimiento y la duración de las plantas, sino que por el contrario, atender la duración de otro tiempo o de otra forma de vida en proceso. Entonces, me parece sumamente interesante dar cuenta de esa, como decía Mauro, ¿no? De esa zona de conexión en el cual te encuentras, digamos, con otras raíces, ¿cierto? Y a partir de ellas te necesitas exponer a una temporalidad que no le corresponde a tu yo cotidiano. Entonces, necesariamente hay una especie de extrañeza con respecto a esa otra duración, que por otro lado te convoca, te llama, ¿cierto?, a desertar de una serie de tiempos, a una serie de habituaciones. Y me parece también como altamente pertinente plantear acá, justamente, yo lo señalaba en el texto, los nombres propios, ¿no?, de Santiago Maldonado, de Macarena Valdés, ¿cierto?, que fueron vidas, ¿no?, que desertaron de una serie de privilegios a los cuales también estamos más o menos habituadas y habituados para poder exponerse a los tiempos y a las duraciones de otras formas de vida y morir en ello, ¿no? No por el carácter sacrificial que supone morir en ello, sino más bien por lo que supone para un aparato político y represivo que viene acompañando también estos cambios de intensidad desde la revuelta hasta ahora, que pareciera ser pone su foco antes en sujetos bien constituidos, en cuerpos que son o han sido capaces de exponerse a establecer alianzas con otras formas de vida y con las intensidades que eso supone. Entonces pareciera ser que hay una especie de otra forma de cacería dispuesta ahora contra una capacidad que pareciera ser no es tan tangible, pero que todas y todos, por lo menos de acuerdo a lo que hemos ido escuchando, la han sentido alojada también en sus cuerpos desde la revuelta en adelante, que tiene que ver con esta capacidad de atención, de escuchar, de atender en tanto uno pone atención, pero también acoge, ¿cierto? Una extrañeza que históricamente no te pertenece, pero a partir de la cual uno puede llegar a construir un relato de sí que ya no es el mismo de antes. Entonces, siento que en este caso, por un lado puede ser optimista, pero siento que es necesario también pensar en una superación de aquello, entendiendo de que es necesario afirmar también las tristezas que supone esa alegría de encontrar a otro, porque supone dejar o sea, más bien extrañarte a ti mismo, o extrañar o alejarte de ciertas zonas de privilegios, confort, ¿no?, a partir de las cuales también tu normalidad está organizada. Entonces eso siento que es sumamente importante también de poner sobre la mesa. Pidió la palabra Claudio Hurtado, no sé si está. Ahí está. Adelante. Tienes que activar tu micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ya. Mira, tomando ese mensaje que nos dio, no recuerdo el nombre de la niña que dijo que nacen plantas, me hicieron acordarme del tema de la generación espontánea. Y eso lo quise unir con el asunto de punto de fuga. Yo creo que cierta relación hay con eso, es como un instantáneo, no es como un, no es una causa-efecto, es como un instantáneo, que se verifica, que yo también lo he verificado eso de amenaza en plantas, no es los mismos términos que planteó la niña, pero también lo he percibido. Y es un asunto de como vivencial, pero vivencial no desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista de la explicación física, de la teoría de la física, que hay un efecto, sino que es algo que se da. Y por lo tanto lo asocio a generación espontánea.
que siempre me cuestionaba. Yo creo en la apreciación espontánea, aunque no tenga ninguna razón de ser, pero creo en ello. Bueno, eso quería acotar. Lo otro que podría agregar es con respecto a estar encerrado. En el caso mío, yo siempre añoré hacer mi actividad en línea, o sea, por video chat. Entonces, es como que me ayudó a hacer mi actividad en línea. Y aprovechando el asunto de estar encerrado, yo creo que para salir del encierro necesitamos estar encerrados. Es algo bien raro. Es como buscar ahí la solución. No el escaparnos, no el intentar salir del encierro, sino en el mismo encierro, es como decía Bielsa, hacer el camino. No la meta, no nos ocupemos de la meta, el camino. Yo también pienso eso. Muchas gracias, Claudio, por tu contribución. Es esto un poco el ánimo también del título que nos reúne, ¿no? O sea, llamado a salir de la pantalla, pero estando bien adentro como estamos, ¿no? No, yo le agradezco a ustedes porque en realidad es muy interesante. Yo animo a las otras personas que también se atrevan, porque cuesta un poco salir de la pantalla, como decimos, ¿verdad? Y opinen. Es un tema muy interesante. Y la sinergia que se produce es bastante buena, porque son distintos puntos de vista. Esa es la idea, sí. La idea es esta y hacer converger voces diferentes. La idea también es trabajar de una forma muy, le robo la palabra a Millaray, muy indisciplinada, ¿no? O sea, sin la disciplina, sin que disciplina. Es que yo creo que eso es parte de la diversidad, y acá en Chile se apuesta muy poco a eso. Sí, así que esta era un poco la idea, y me vuelve alegre saber que haya funcionado para ti y para otros también. No, para mí es fantástico. Pero ¿qué opina otro? ¿Qué opina otro? Bueno, tomando un poco la palabra de lo que decía Claudio, esto de hay que estar encerrado para, digamos, como muy bonito también en relación también a lo que decía Lorena, si no me equivoco, respecto como al horror y la ternura, ¿no? Como esa confusión de las pasiones, digamos, porque en principio, si uno podría tomar la fuga como un acto como muy positivo, o en cierto sentido ingenuo de positivo, digamos, pero también implica, y por eso también en el texto trataba como de resaltar también la angustia, ¿no? Como requiere de la angustia para que ese estar cerrado como que componga una fuga. A propósito también de la depresión que decía Guattari, ¿no? Como hay una confusión ahí, no necesariamente como un resultado alegre, digamos, que termina en una revelación, digamos, sino más bien como una mezcla de angustia y salto. Bueno, eso. ¿Hay Sergio Bustos que pide la palabra? No lo veo. Ahí sí. Sí, ahora sí. Sí. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Y la verdad que se agradece siempre tener esa diversidad. Pensaba, bueno, en varias reflexiones que ustedes han hecho, y tratando de enmarcar esto en una cosa general. Pensaba un poco en la vida que teníamos antes del estallido social y antes de la pandemia, un poco que era quizás nuestra normalidad, llamada la normalidad, era un poco la fuga, ¿no es cierto? Esta fuga, como hacer nuestras actividades, o también, como decían algunos comentarios ahí, como esta cosa de marcar la rutina, ¿ya? Y si hay una cosa que a lo mejor no se puede negar, es que hoy día efectivamente, producto de la pandemia, tenemos un espacio que nos obliga a buscar una fuga o a encontrarnos. Entonces me hacía mucho sentido cuando decía lo de las plantas o de otras actividades que han hecho algunos de ustedes para poder de alguna manera reencontrarse hacia el mundo presente, hasta este presente de ahora, de este momento en el cual nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Entonces,
ahí aparece una situación bastante interesante, que es en el fondo, cuánto tiempo le dedicamos a este espacio y cuánto podemos tolerar ese espacio sin tener que salir a buscar una fuga, ¿ya? Entonces ahí enganchaba y pensaba, bueno, entonces esta normalidad que teníamos antes, ¿ya? Hoy día ya no es tanta normalidad, hoy día aparece una nueva normalidad, y en esta nueva normalidad, ¿ya? Tenemos que crearnos nuevos hábitos, ¿ya? Tenemos que crearnos nuevas condiciones, ¿ya? Y tenemos que también encontrar nuevos momentos de fuga, y eso seguramente es lo que viene, lo post, también pensando en lo que viene hacia adelante. Eso, invitarlos también ahí a reflexionar y a comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Yo solo quisiera quizá un poco, terminando, no quiero sacar la palabra si alguien quiere tomarla, pero lo que dice Sergio me hace pensar una vez más no sé, a esta palabra maravillosa que hemos escuchado de Pedro Lemebel, ¿no? Cuando hablaba de la alfombra mágica, ¿no? Esta cuestión de que en un campo ¿no? de retención, en un momento de enorme violencia, alguien sacara la toalla y se pusiera a tomar sol, ¿no? Es exactamente la manera en que pervertir el encierro, ¿no? Pervertir completamente desde adentro, como decía también Claudio, la situación en que estamos metidos. Y encuentro que ahí se juega una potencia, no sé si la potencia le gusta a Felipe, pero una fuerza pensante absolutamente fundamental para nosotros hoy también, no solo en otros tiempos. Muy bien, les quiero agradecer una vez más a todos y todas y todes por la participación, el diálogo vivo y fuerte que hemos tenido. Es un agrado conversar de esta forma, espero que podamos seguir haciendo en otros momentos, así que gracias sobre todo a los participantes, a los invitados una vez más por su ánimo, por haber traído aquí a colación estos puntos de vista gracias a los cuales hemos roto ciertas barreras quizás. Y eso, muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos a todas, todos. Gracias. Muchas gracias.